Hola, hola. Hoy vamos a hacer el video sobre la librería Matplotlib de Python. Esta librería me permite a mí realizar gráficos en 2D, como lo vemos acá. Cuando yo tengo la necesidad pues, de explicar cómo se comportan los datos, cómo se distribuyen los datos, lo mejor es hacerlo gráficamente. El cliente o el usuario al cual uno le está explicando pues entiende mucho mejor visualmente el comportamiento de los datos que presentarle un conjunto de números allí. Entonces aquí podemos ver tendencias, comportamientos, gráficos de barra, de frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, a comenzar con cada uno de estos gráficos para ver cómo se realizan con esta librería. Entonces veamos. Vamos a tener 2, 4, 5 tipos de gráficos. Vamos a comenzar con eso. Los de línea, los de barra, histogramas, dispersión y torta. Entonces vamos a arrancar con el gráfico de línea. En mi opinión, yo creo que utilizar esta librería con cada uno de los métodos que me permite graficar cada uno de ellos es muy fácil. O sea, lo importante es conocer qué parámetros yo le voy a ingresar a cada una de estas funciones. Pero lo importante acá, lo importante y lo elemental o lo definitivo, qué sé yo, o sea, bueno, lo más importante es la preparación de los datos. Si yo preparo bien los datos, si mis datos están bien, seguro cada uno de estos gráficos pues va a representar lo que realmente se requiere. Entonces es importante eso, o sea, preparar los datos antes de mostrarlos. Entonces arranquemos. Vamos a arrancar primero con importar la librería Matplotlib. Esta librería tiene dentro un módulo que se llama PyPlot y él es el que me permite graficar. Hay otro que se llama PyLab, perdón, que se llama PyLab, que está también dentro de esta librería Matplotlib, pero que ya no es muy usado. O sea, es posible que lo pueda ver en algunos libros, se puede ver en algunos libros o en algunos tutoriales, pero ya esa librería está desfasada, pues se está usando ahora es la PyPlot. Entonces arranquemos primero con el gráfico de línea. Entonces veamos, aquí tengo un ejemplo. No es difícil, es realmente fácil. Entonces, gráfico de líneas. Tenemos, primero definimos los datos. Fíjense que en un gráfico de línea nosotros tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, cuando yo quiero representar una línea, yo le doy el valor de X y el valor que en X toma en el valor de Y. Eso es lo que tenemos que hacer para que él pueda graficar esta línea o pueda graficar una curva también. O sea, no necesariamente, puede darse esto conjunto de puntos también por una curva, como lo vemos aquí, como lo vemos acá. Pero en este caso, pues yo quiero darlos es como crear una línea, pues lo que vamos a hacer acá. Entonces continuemos. Entonces fíjense, yo tengo los valores del eje X dados por 3, 4, 5 y 6. Y cuando X toma el valor de 3, pues Y va a tomar el valor de 5. Cuando X toma el valor de 4, va a tomar el de 6, 5, 3 y así sucesivamente. Y mi intención es graficar dos líneas. Esta línea que está acá y esta línea y esta otra línea. ¿Por qué mi intención es graficar dos líneas? Bueno, para mostrarles que en un mismo gráfico yo puedo graficar varias cosas, o sea, graficar líneas, puedo graficar barras dentro de ese mismo plot, de ese mismo gráfico. Entonces, ya tengo mis datos, ya estoy seguro de mis datos, ya están preparados. Entonces lo que hago ahora es, llamo la librería PLT, el método plot de la librería PyPlot y le pasamos X1 y Y1, ¿verdad? Le pasamos X1, Y1, el eje X, los valores del eje X, los valores del eje Y.
Hay que tener eso en cuidado, ¿no? Que el primer parámetro son los valores del eje X y el segundo los valores del eje Y. La etiqueta que va a tener esa línea se va a llamar línea 1 y el ancho va a ser 1 y el color va a ser azul. Y la segunda línea pues tenemos los valores del eje X, del eje Y, su label, su ancho y su color. Aparte de eso, yo de mi gráfico yo le voy a colocar un título que se va a llamar diagrama de líneas. Al eje X yo le voy a llamar, al eje Y le voy a llamar eje Y y al eje X le voy a llamar eje X, ¿verdad? Eso se hace con Y label y X label. Además de eso, yo puedo decirle de que muestre o no muestre esta leyenda. Si yo no invoco este método, no va a mostrar la leyenda. Si lo invoco, las va a mostrar. Ahorita hacemos las pruebas. Y aparte de eso, una cuadrícula allí dentro de mi gráfico para yo poder visualizar mejor los valores que toman en la línea. Y esta función pues me muestra el gráfico. Vamos a ejecutar esto y este es mi gráfico. ¿Ven? Entonces vamos a empezar aquí a variar cosas para entender. Por ejemplo, si el ancho yo lo quiero hacer más grueso, pues aumentamos. Vamos a decirle 4. Aumentamos acá y ya mi ancho queda más ancho, valga la redundancia. Yo puedo cambiar el color. Si yo, por ejemplo, aquí está el título, diagrama de líneas. Aquí está el nombre que yo le estoy dando al eje Y con Y label y el nombre que yo le estoy dando al eje X, ¿verdad? Y aquí está mi cuadrícula, el grid que está acá. Entonces cuando yo coloco el grid, pues bueno, yo sé que el valor, cuando toma valor 4, toma el valor de 6. Entonces se me hace más fácil visualizar los datos. Si yo no quiero colocar el grid, bueno, pues vamos a comentarlo acá y vuelvo a ejecutar. Entonces ya el grid no aparece. Vamos a volverlo a colocar. Si yo no quiero que aparezca esta leyenda que está acá, pues no ejecutamos el método y aquí está. Todo depende como yo quiera mostrar mi gráfico. Entonces, repito, lo más importante es preparar los datos. Si mis datos están bien, lo que yo estoy mostrando, pues está bien, ¿verdad? Entonces con plot yo puedo graficar líneas o curvas, también puedo yo hacerlo. Una curva o una línea. Continuemos. Vamos con el gráfico de barra. Bueno, vamos a ejecutar esto para que quede igual como estaba antes. Ok. Y aquí tengo mi gráfico de barra. Entonces, el gráfico de barra yo le paso en el eje X el centro de cada barra. 0.25, 1.25, 2.25 y así sucesivamente. Y la altura de cada una de esas barras. 10, 55, 80, 32, 40. Ya vamos a explicar cuando yo dije aquí el centro. Y en este caso, como en el anterior, pues yo voy a graficar dos gráficos, o sea, dos gráficos de barra dentro del mismo gráfico. Y el otro, el centro está en 0.75, 1.75, bueno, y aquí va a tomar 42 y 26 respectivamente, y así sucesivamente. Entonces ya yo tengo mis datos preparados. Ya vamos a explicar qué es lo del centro que yo digo acá. Ok, entonces lo primero que yo hago es invoco la librería de pyplot, el método bar para gráfico de barras, y le paso los valores en X y las alturas en Y de cada una de esas barras, la etiqueta de cada barra, el ancho que tiene esa barra. Vamos a ver aquí un ejemplo. Cuando yo digo el centro, me refiero a este centro que está acá. Y el ancho va a ser el ancho total de esto, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el centro de esto es 5, ¿verdad? Es 5. Y el ancho es 10. Aquí se ve, 0 a 10. O sea que de aquí para acá va a haber 5. Y del centro hacia acá a la derecha va a haber 5. Para que sea un total de 10. De esa manera es que se grafican cada una de esas barras. Entonces veamos.
aquí en el ejemplo. Ok, igual que en el otro, bueno, el ancho y el color de cada uno de ellos. Ahorita vamos a variar el ancho para que se entienda bien cómo, dónde se encuentra este centro y cuál es el ancho de cada una de esas barras. Le doy el gráfico, el título, el eje X, el eje Y, muestro o no muestro la leyenda y muestro el gráfico. Ejecutamos. Entonces aquí está mi gráfico, ¿verdad? La primera barra está dada en 0.25 para el gráfico X1. El gráfico X1, pues datos X1 que son los azul claro. Y el otro gráfico, pues son los naranjas. Entonces aquí tenemos 0.25, está acá. Aquí está el centro de esa barra, en 0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. ¿Verdad? Entonces aquí está 0.25. Pero fíjense, el ancho total es de 0.5. O sea que el ancho total es 0.5. Si yo coloco aquí 0.5, si mi centro es 0.25, entonces para acá debe haber 0.25 y para acá 0.25. ¿Por qué? Porque la mitad de 0.5 es 0.25. Y así funciona con todas las barras. O sea, vamos a suponer de esta barra, esta que está aquí, 1.75 y la altura es 26. Este sería el segundo, ¿verdad? Sería aquí. Aquí sería 1, aquí sería 1.5 y la mitad aquí sería 1.75. Y el ancho, pues, 1.75 menos 0.25 me da 1.5. Y 1.75 más 0.25 da 2. 1.75 más 0.25 da 2. Entonces el centro está acá y la altura aquí está un poquito más abajo de 30, entonces aquí sería 26. ¿Sí? Y así funciona cada uno de ellos. O sea, yo tengo la altura de la barra y el centro de esa barra y el ancho también de cada uno de ellos. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Vamos a suponer, yo voy a graficar uno solo. Vamos a graficar el primer gráfico para ver cómo funciona eso del centro. Entonces vamos a suponer de que mi ancho va a ser de 0,1. Entonces, si el centro es, bueno, voy a colocar 0,2 acá para tener unas cifras más exactas, pues lo que quiero hacer. Si el centro es 0,25, ¿verdad? Si es 0,25 y mi ancho es 0,2, quiere decir que la mitad es 0,1. Entonces mi barra va a tener 0,35 para acá y 0,15 para acá. O sea, sumo 0,1 y resto 0,1. Ejecutamos acá y fíjense cómo ahora quedó mi barra. 0,25, entonces le sumamos acá 1 y 1. Eso es lo que hay que entender de los gráficos de barra. Lo que pasa es que en este caso, pues, está justo para que se muestren los dos gráficos, pues, y se puedan visualizar bien. ¿Qué hago si yo, por ejemplo, aumento el ancho de este señor? O sea, si yo lo coloco en 0.8, entonces va a solapar al otro. Entonces todo depende. Nosotros acomodamos los parámetros que recibe el gráfico, ¿verdad? Cuando configuramos sus características para poder visualizarlo de la mejor manera. Es posible que este gráfico que está acá para hacer la explicación del comportamiento de los datos, pues sea apropiado. O puede ser que este sea mejor que el anterior. Entonces todo depende. Ok, entonces sigamos con el siguiente. ¿Dónde es que está? Aquí está. Histograma. Todos estos gráficos son muy utilizados en estadística, en el área de estadística. Entonces, histograma bastante se usa. Entonces, fíjense, ¿cómo es un histograma? Aquí yo tengo frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia absoluta es el número de veces que ocurrió ese evento
en un rango dado. Entonces me explico este histograma que es de tiempos de llamada. Entonces fíjense, entre 0 y 10 sin incluir el 10, ya vamos a explicar bien ahorita con el ejemplo por qué digo sin incluir el 10. Entre 0 y 10 solo hubo 2 llamadas, ¿verdad? Entre 10 y 20 hubo llamadas que duraron entre 2 y 6 segundos, ¿verdad? O que duraron 6 segundos. Entre 20 y 30 hubo llamadas que duraron 12 segundos, que se hubieron 12 llamadas. Me explico otra vez. Entre 0 y 10 segundos, sin incluir los 10 segundos, hubo 2 llamadas. Entre 10 segundos y 20 segundos, sin incluir el 20, hubo 6 llamadas. Entre 20 y 30 segundos, sin incluir el 30, hubo 12 llamadas y así sucesivamente. Entonces lo que yo quiero decir es que qué tan frecuente ocurre el evento, pues yo hago mi diagrama. Por eso que se llama de frecuencia, un histograma de frecuencia. Entonces veamos el ejemplo. En el ejemplo yo tengo mis datos, que son estos que están acá. Estos son mis datos, ¿verdad? Y estos son los contenedores o los bin, ¿verdad? Está entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30, 40 y 50 y así sucesivamente. ¿Qué es esto que yo estoy representando aquí? Entre 0 y 10, entre 10 y 20, ¿verdad? Yo pudiera variar eso, colocar entre 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20 y de allí pues mi gráfico de frecuencia variaría. Entonces, Entonces veamos, entre 0 y 10, sin incluir el 10, ¿cuántos valores se encuentran en este rango? Entonces veamos, aquí está 4 y 2, ya van 2, está el 4 que es 1, el 2 van 2 y no hay más, ¿verdad? Entonces grafiquemos para verificar eso. Entonces fíjense, entre 0 y 10 sin incluir el 10 hay 2 valores. Entre 10 y 20 sin incluir el 20, veamos a ver cuántos hay. No debe haber ninguno entre 10 y 20. No veo ninguno entre 10 y 20. Vamos a suponer que yo coloque aquí muchos 10. ¿Cuántos coloqué? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que si vuelvo a ejecutar mi gráfico, esto debe subir a 5 acá. A 5. Entonces fíjense que él toma valores en el primer contenedor toma valores entre el 0 y el 10, pero no incluye el 10, ¿verdad? Por eso que aquí no está incluyendo el 10. A partir del 10 y 20, ahora entre 10 y 20, aquí sí lo está incluyendo. Por eso fue que cuando coloqué los 5 valores de 10, esta barra subió a 5, ¿verdad? Su altura subió a 5. Si yo los quito, como lo tenía anteriormente, entonces eso vuelve a 0. Ok. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Entre 0 y 10 sin tomar el límite, sin tomar el límite superior, entre 10 y 20 sin tomar el límite superior, que sería el 20, y así sucesivamente. Yo organizo mi gráfico de histograma. Entonces veamos. Entonces llamamos a la librería PyPlot ahora para graficar histogramas es con la función is. Le pasamos el conjunto de valores, los contenedores, el tipo de histograma, que sería de barras, y el ancho, ¿verdad? Entonces fíjense el ancho que está acá. El ancho está entre 0 y 1, ¿no? O sea, fíjense si vamos a variar esto un momentico. Si yo lo pongo el ancho 0.5, él me va a ocupar el 50% del total del ancho. Fíjense que los anchos
de cada uno de ellos son de 10, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo no, que tome la mitad del ancho. Entonces fíjense, por aquí va a estar el 10. Si yo tengo aquí el 10, entonces él se ubicó en el centro y distribuyó la mitad para la izquierda y para la derecha. Vamos a ponerlo en 1. Si lo coloco en 1, entonces él tomó el 100% del ancho que le estoy dando acá, que es de 10. Entonces de 10 a 20, de 20 a 40. ¿Ve? Entonces volvamos a hacerlo. Le colocamos 0.9. 0.9 pues para que no queden pegados, o sea, no queden pegados, sino como el 90% de ese ancho se está distribuyendo allí. Entonces por eso que deja a la izquierda deja un poco de espacio y a la derecha también, ¿verdad? Entonces bueno, esto me permite a mí organizar, o sea, darle ciertas características al gráfico para yo poder mostrarlo de mejor manera. Y este es mi color. Igual que el otro, le damos el gráfico de histograma, el título, el nombre del eje Y, el nombre del eje X y mostramos. ¿Sí? Ok, aquí no, no hay, bueno, no coloco leyenda porque imagínense, serían muchas leyendas allí, no tiene sentido. Ok, sigamos. Bueno, aquí cambiamos el histograma, pero yo ya no lo quiero vertical, sino ahora lo quiero horizontal. Entonces lo que hacemos es, si lo quiero horizontal, bueno, la orientación la colocamos en horizontal y eso lo colocamos antes del ancho. Si ejecutamos, entonces aquí está. Entre 0 y 10 hay 2 valores, entre 20 y 30 hay 3 valores y así sucesivamente. Gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión permiten, generalmente se usan para ver cómo se comporta una variable con respecto a otra. Esto es parte de estadística. Un gráfico de dispersión, pues, pudiera ser, vamos a ver un gráfico de dispersión aquí. Es como este que está acá. Un gráfico de dispersión. Entonces uno puede ver aquí más o menos una variable con respecto a otra, cómo se está comportando. Por ejemplo, aquí vemos que hay una concentración más grande entre los valores 10 y 20 de las dos variables y que se van dispersando a medida que aumenta el valor en el eje X. ¿Ve? Entonces uno puede tomar concluir ciertas cosas viendo este gráfico. Entonces veamos a ver acá, gráfico de dispersión. Entonces yo tengo dos variables dadas por los valores x1, y1 y x2, y2. El gráfico de dispersión ahora se usa con scatter, ¿verdad? Llamamos al método scatter. Entonces aquí tenemos, le pasamos los valores del eje X, los valores del eje Y, la etiqueta, el color que va a tomar cada punto, le damos el nombre del gráfico, eje X, ¿ya? Y mostramos la leyenda y mostramos el gráfico. Ejecutamos y aquí está. Entonces uno puede ver de que si una variable con respecto a otra, sus datos están concentrados, están dispersos, se concentran más a la derecha, se concentran más a la izquierda o en el centro, etcétera, etcétera. Entonces yo pudiera, por ejemplo, por decir algo, agregar algo. Si yo tuviera una concentración de este tipo, pues yo pudiera decir que mis datos se comportan como una normal, como una distribución normal. Entonces eso ayuda bastante allí. Ok, sigamos, veamos el último, que es el gráfico de torta.
Entonces un gráfico de torta, vamos a ver cómo son los gráficos de torta. Gráfico de torta o de pastel, como quieren decirlo. Entonces aquí vemos algunas imágenes de esos gráficos. Estos son muy utilizados al momento de hacer una presentación, de yo mostrar resultados. Son muy útiles, son muy agradables a la perspectiva de la gente. Entonces veamos cómo funciona. Ok, aquí fue que yo coloqué algunos datos: dormir, comer, trabajar, recreación, división y el número de veces que eso pasa, ¿verdad? Entonces para mi gráfico yo tomé la última columna de cada uno. Dormir tuvo un valor de 7 personas, comer 2 solamente, trabajaron 2, recreación 13. Y esos datos, para hacer las divisiones del gráfico de torta, o sea, para hacer cada uno de estas zonas que están aquí, o estas divisiones, esas partes del pastel, pues yo le pasé esos datos. En este caso le pasé 7, que es este que está acá, 2, 2 y 13. Entonces, él va a sacar, dependiendo de los datos que yo le coloco acá, él va a sacar los porcentajes y va a crear su gráfico. ¿Ve? Va a sacar cada uno de estos porcentajes. 19, 22, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, ahorita vamos a explicarlo. Entonces, actividades, pues va a ser dormir, comer, trabajar, recreación, que va a ser las etiquetas que va a tener cada uno de esas zonas o partes de mi gráfico del gráfico de torta. Y el color que tiene. Entonces, la actividad dormir va a tener el color rojo, la actividad comer va a tener púrpura, la actividad trabajar va a tener azul y recreación naranja. Entonces, ¿qué le pasamos al gráfico? Ya tengo esto configurado, ya tengo esto preparado. Estas tres cosas, que es lo que a mí me interesa, pasarle al gráfico, ¿verdad? Entonces, llamamos a la librería PyPro. Y para hacer el gráfico de torta utilizamos el método Py. Le pasamos las divisiones, que es esto que está acá, ¿verdad? Las etiquetas que va a tomar cada uno, dormir, comer, trabajar, y los colores que va a tomar. El ángulo de inicio, ya lo vamos a explicar acá con el gráfico, si va a tener sombra o no, la separación que va a tener cada uno de esos gráficos, ahorita vamos a variar y se va a entender muy bien, y el formato, ¿verdad? Del porcentaje que yo quiero mostrar allí, se da con esto, con AutoPCT. Y esto también lo vamos a variar para que se entienda, pues. Entonces, ejecutamos esto y aquí tengo mi gráfico. Entonces, fíjense, dormir tomó el valor de rojo. Comer tomó el valor de anaranjado, trabajar azul y recreación orange, ¿verdad? Entonces, fíjense, el primero, vamos a comenzar con el ángulo con el ángulo. Esto yo creo que se entiende, ¿verdad? Las etiquetas de cada uno, dormir, comer, y los colores. El ángulo de inicio, aquí yo estoy poniendo que sea a 90 grados acá. Si yo le digo que sea a 45 grados, vamos a variar a 45 grados. Ahora, él me cambió a 45 grados acá. Aquí es 0 grados, aquí es 45, aquí es 90, aquí es 180 y aquí 275. Perdón, 275, 180, 225. Bueno, voy aumentando. Entonces vamos a suponer que yo quiero que inicie en 0 grados, iniciaría aquí. ¿Iniciaría con quién? Con el primero, que es dormir. Fíjense que aquí yo lo tengo a 45 grados y aquí arrancó a la izquierda. Luego grafica comer, luego grafica va graficando los siguientes: comer, trabajar y recreación. Voy a variar esto otra vez, voy a decirle 0 grados, a ver. Si es 0 grados debería arrancar desde acá. 0 grados, arranca desde aquí y continúa graficando. Si yo le digo 180, entonces arrancaría desde acá.
Ujú. Quiero hacer varias pruebas para que se entienda bien. Entonces arrancaría desde acá. 180, arranca con dormir y el siguiente, el siguiente. Ok. Entonces vamos a dejarlo como estaba antes, con 90 grados. Y arranco desde acá y continúa. Entonces este 0.1 quiere decir que el primero que va a ser dormir me lo va a separar con una separación 0.1. Vamos a aumentar esa separación, vamos a ponerle 0.5 a ver qué sucede. Y fíjense cómo lo separa más. Si yo le coloco 0, entonces no va a haber separación alguna. O yo pudiera decir, bueno, vamos a separarlos un poquito, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05. Si yo ejecuto, entonces puedo visualizar mis datos separados, pero o sea, cada parte de mi gráfico de torta, separarlo. Entonces todo depende como yo quiera mostrarle al cliente mis resultados en un gráfico de este tipo. Aquí está el título. Ajá. Y aquí me muestra el gráfico. Ajá, ¿qué otra cosa? Veamos. El total que yo tengo acá, vamos a suponer, el total acá es 7, o sea, el total contando las personas, o sea, el total de personas, o sea, 7 durmieron, 2 comieron, 2 trabajaron, 13 se fueron de recreación. Entonces, ¿cuánto tengo yo aquí? 7, 8, 9, 10, 11 más 13, 24. Entonces, si sacamos cuenta, si 24 es el 100%, 13, ¿cuánto porcentaje es? Entonces, ese cálculo es muy fácil. Ese cálculo se realiza de la siguiente forma. O sea, yo tengo 13 entre 24 y eso lo multiplico por 100. Entonces, el 13 es el 54,16% de el 24 del total, pues, de los 24. Por ejemplo, 7, veamos a ver qué porcentaje es 7. Fíjense que eso es lo que está la función o el método PAI, le hace los cálculos de una vez. Vamos a suponer ahora 7, sería 7 entre 24, esto lo multiplico por 100 y me da el porcentaje. Entonces aquí sería el 29,2% que está acá. Fíjense que aquí da 29,1666, entonces como yo estoy mostrando un solo decimal, que lo estoy indicando acá, diciendo que un solo decimal, entonces él lo que hace es el redondeo a 2. Aquí yo puedo cambiar y decir, no quiero 1, sino quiero 2. Entonces fíjense que aquí ya tengo 2 decimales. Y así yo pudiera aumentarle a 3, a 4, a 5. Todo depende como yo quiera mostrar mi gráfico. Entonces este formato que está acá me permite a mí jugar con esto, o sea, tantos decimales o menos decimales que yo quiera colocar allí. ¿Qué otra cosa aquí hay que saber? Yo creo que ya está completo. Me faltó la sombra. Si yo no coloco la sombra, pues no aparece esta sombra que está acá y el gráfico pues aparecería algo así, algo más plano. Entonces la sombra lo que le da es cierta ilusión óptica en 3D. Bueno, suerte. Ojalá esto te ayude. Lo más seguro es que haga un segundo video porque estoy revisando unas cosas donde hay algunas cosas interesantes por allí. Gracias, chao.